Y en este momento al Perú no le queda otra cosa que acatar la sentencia de la Corte, y si no lo hace, creo que el costo en términos de imagen, de percepción, de confianza va a ser grande. Pondría al Perú pues en una condición que no merece, de paria junto con Nicaragua y Ortega. El doctor Diego García Sayán, él ha sido presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que es un hombre que conoce de una manera muy precisa los procedimientos de la Corte. Diego, buenos días. Tenemos un problema con tu audio, no nos está entrando el audio, Diego. Ya. Ahora Buenos días, sí. Nicolás. Gracias por la invitación a conversar con ustedes. Discúlpanos por haberte tenido ahí esperando, pero has visto con lo que son los acontecimientos en el Perú. Cada hora pasan cosas nuevas y sorprendentes. Diego, la pregunta es directa. Tenemos el gobierno tiene que tomar una decisión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos le ha dicho expresamente al gobierno de Dina Boluarte, Alberto Tarola, que se abstenga de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional le ha dicho libere de inmediato a Alberto Fujimori en aplicación del indulto otorgado por Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué va a pasar en cualquiera de los dos escenarios? Es decir, ¿qué pasa si Dina Boluarte decide no cumplir la resolución de la Corte Interamericana? Sí, es la pregunta del día importante. Pero cuando vemos este contexto en el que, por los hechos que acabamos de ver, que hay una suerte de derrumbe de la institucionalidad democrática en el Perú, me da la impresión que puede pasar cualquier cosa. Porque en un sistema internacional, un sistema democrático, hay un ordenamiento y hay jerarquías. Y si hay un tribunal internacional del cual es parte del Perú por decisión soberana, en donde sus sentencias son de obligatorio cumplimiento, ahí no hay discusión. Las sentencias de la Corte Interamericana prevalecen sobre cualquier decisión de órganos internos, y si eventualmente hay un órgano, como en este caso el Tribunal Constitucional, ha dicho que no interesan las sentencias de la Corte con esa, entre comillas, mayoría precaria que ha denunciado. Estamos enlazados vía Zoom con Diego García Sayán, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que acaba de decir antes de la pausa que las decisiones y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de obligatorio cumplimiento por las autoridades del Estado peruano, porque así lo decidió el Estado peruano al suscribirse como parte de la Corte y del tratado que le da origen. Ahora, Diego, ¿qué pasa si Dina Boluarte le da el indulto y no acata esta resolución que le dice absténgase de ejecutar la orden del Tribunal Constitucional? ¿Qué consecuencias puede tener esta decisión? Simplemente algo que va en la evolución de los procesos democráticos en las últimas décadas en el mundo. Estas cortes regionales de derechos humanos, la primera es la europea, hay otra en el África y la interamericana, son espacios hoy día normales en el mundo, y en Europa, por ejemplo, nadie pone en discusión que una sentencia del Tribunal Europeo tiene que aplicarse en todos sus aspectos. Entonces, este ordenamiento internacional para defender los derechos humanos es importante para cada una de las personas en cada país soberano, pero también es una señal de confianza de la comunidad internacional. Es decir, los países que tienen estos estándares ya están, digamos, en el campo de lo democrático, y los países que tienen cumplimiento de estas decisiones son parte de un grupo de países que cumplen la ley internacional. Entonces, esta introducción viene al caso porque si el Perú, por ejemplo, decidiera no cumplir con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no va a ocurrir pues que venga la unidad armada de la Corte Interamericana para hacerla cumplir, porque esa unidad no existe, pero sí es un desmedro serio en la evaluación, en el peso de ese país en el ordenamiento internacional. Exitosa. Yo diría algo más, creo que sería el puntillazo para ciertas aspiraciones nacionales que muchos compartimos. El Perú, por ejemplo, puede ser parte de la OCDE, que no es una sigla, sino es un espacio multilateral importantísimo para aumentar la inversión, para generar mejores canales para las exportaciones. A México, a Colombia y a Chile, que son parte de la OCDE, les ha ido muy bien. El secretario general estuvo en Perú hace algunos meses
quedó espantado de lo que estaba viendo de la colisión de poderes, de las afectaciones a la independencia judicial. Yo no tendría duda que si el Perú decide patear el tablero, en este caso ya se puso fuera de ese escenario, y eso sería sumamente grave. Y todo esto, Nicolás, no es un tema que tiene que ver con perseguir a Fujimori. Yo creo que una persona que en su momento puede demostrar que tiene problemas serios de salud, no se trata de ignorar eso, pero estamos hablando de un indulto que se concedió mal en el año 2017, destinando trámites para la evaluación de la salud del señor Fujimori y no teniendo en cuenta las normas internacionales establecen que en caso de graves violaciones a los derechos humanos los indultos no proceden. Pero bueno, llegado a un límite, eso podría eventualmente considerarse. Entonces, esto va más allá de la discusión política que ahora hay en el Perú, pero están pasando cosas pues muy serias en nuestra institucionalidad y que lo último que se ha sabido, la decisión fue adoptada por el tribunal sin que 3 integrantes del tribunal supieran que se estaba adoptando como si fuera una resolución de mero trámite, trasladando la fecha de una sesión del jueves al lunes. Bueno, ahí no tiene que haber mayoría. Entonces, todas esas son señales muy malas que creo que afectan a toda la sociedad peruana en un contexto en donde la globalización incluye no solamente reglas tributarias, reglas comerciales, sino también reglas democráticas. Claro, porque el problema es que esto, en la mañana Manuel Rosas ha sido una interrogante que me parece absolutamente certera. Es decir, nosotros no podemos pretender no acatar las resoluciones de la Corte Interamericana porque a algunos no les gustan, pero nos sometemos incondicionalmente a las resoluciones del CIADI, por ejemplo, ¿no? Que nos han causado un grave perjuicio, ¿no? Es decir, cuando hemos hemos aceptado, digamos, ese marco para resolver las controversias contractuales, en algunos casos hemos ganado, pero cuando hemos perdido hemos tenido que pagar. No es solo que resuelven, que nos sancionan, pagamos. Y muchísimo dinero hemos pagado. Hemos acatado. Claro. Y te interrumpo, ¿y por qué el Perú cumple las resoluciones del CIADI? Porque si no cumple se pone pues fuera del escenario internacional. Y lo mismo pasa con las sentencias de la Corte Interamericana, que no son asuntos de poca monta, y las pocas circunstancias en donde algún Estado se ha querido poner fuera han acabado mal. Y el argumento de que, bueno, es una decisión del Tribunal Constitucional y el Ejecutivo tiene que acatar, no es un argumento que tiene base jurídica correcta, porque todos los órganos del Estado, lo ha dicho la Corte en N cantidad de sentencias, todos están obligados a acatar, de manera que si el Tribunal, la Corte Suprema o un juez establece en una decisión algo que quebranta el ordenamiento internacional, el Ejecutivo no solamente no está obligado a acatarlo, sino tiene la responsabilidad, porque el Ejecutivo es el presidente o presidenta que dirige la política exterior. Es muy simple, es decir, eso no se puede acatar porque el ordenamiento internacional no lo permite, pero ya ahí pasaríamos, Nicolás, a una discusión política, y con el desbarajuste que hay, es previsible que el curso vaya por otro lado en función de la ilusión de que con eso se adquiere estabilidad, se amarra una bancada en el Congreso, y ojalá que no sean esos cálculos politiqueros los que guíen las decisiones en las próximas horas, ¿no? El problema que tenemos además es el siguiente, es decir, estamos claros que el Perú es un país que ha estado polarizado entre fujimorismo y antifujimorismo, que eso le ha hecho un enorme daño al país, y que tenemos, digamos, heridas que cerrar. Y el tema del indulto podía, manejado de una manera adecuada, podía cerrar un capítulo de nuestra historia, ¿no? Si las cosas se hubieran hecho adecuadamente. Lo que yo no entiendo es, yo he estado revisando la resolución de la Corte Interamericana, y en realidad lo de la Corte, lo que dice no es que el indulto de por sí no procede. Lo que dice es que hay que cumplir ciertos requisitos. O sea, por ejemplo, plantea el tema de una junta médica. ¿Por qué no se cumplieron con las observaciones que planteaba la Corte Interamericana? Tal vez estaríamos en otra discusión ahora, ¿no? Ese es Nicolás, estás tocando el punto medular. Porque para quienes decimos las sentencias de la Corte tienen que cumplirse, eso, en mi caso por lo menos, no hay ninguna animadversión. Si hay una persona que demuestra que tiene condiciones de salud severas, que si sigue en ese centro de detención eso lo puede afectar seriamente, que pase a una detención domiciliaria, per se no quebraría el ordenamiento internacional, pero sabemos que el indulto del que se está hablando es ese del 2017, que fue hecho festinando trámites con una junta médica que quebró y violó todos los procedimientos inimaginables, que incluso para el derecho interno, olvidémonos de la Corte Interamericana, era un indulto improcedente. Entonces,
no entremos aquí en un asunto en que quienes decimos o quienes dicen que la sentencia de la Corte tiene que cumplirse como si fuera un tema de animadversión personal contra una persona. Eso no puede ser lo que guíe decisiones jurídicas, sino un ordenamiento que hay que respetar, y si puede haber una salida por otro lado cumpliendo las reglas y los procedimientos, porque no nos olvidemos, Nicolás, el señor Fujimori no está condenado por manejar ebrio o por haberse robado un celular, sino por graves violaciones, por crímenes importantes, por la Cantuta, por Barrios Altos, en donde murió un muchacho de 14 años, entre otras personas. Entonces, es un asunto que pesa en la comunidad internacional, que tiene conocimiento de la historia, y en consecuencia, cualquier paso que se dé tiene que ser un paso muy cuidadoso, y en este momento al Perú no le queda otra cosa que acatar la sentencia de la Corte, y si no lo hace, creo que el costo en términos de imagen, de percepción, de confianza, va a ser grande. Pondría al Perú pues en una condición que no merece, de paria junto con Nicaragua y Ortega, o Venezuela y Hugo Chávez y sus herederos, y el Perú no merece estar en ese club. Sí, pues. ¿Qué situación? Ahora, hay una controversia acá sobre el tema de la lesa humanidad, pero sobre si los delitos, o sea, si Fujimori fue sentenciado por el delito de lesa humanidad, bueno, digamos, la expresión de lesa humanidad no estaba en nuestro código penal en ese momento, ¿no es cierto? Pero sin embargo... Claro, pero la condena, esa es una mención que hace la sentencia, pero la condena es función de una serie de delitos especificados que están en el Código Penal, y es por eso la condena. La calificación de lesa humanidad, claro, pero la podría decisión, borrarse esa sentencia, pero la decisión, y no cambiaría para nada la sustancia de la sentencia, ¿no? Sí, claro. Ahora, lamentablemente hay una polarización tan grande y una desconexión tan grande, porque, es decir, la Corte lo que está diciendo es que la aplicación del indulto no signifique una afectación a la acción de la justicia. Es decir, si una persona ha sido encontrada culpable de la comisión de delitos tan graves como los implicados en Barrios Altos y la Cantuta, hay que tener cuidado con esta resolución. Entonces, por ejemplo, si se está argumentando que hay un asunto médico delicado y el origen del indulto es, digamos, el que fue... Diego, yo lo conté acá. Y hubo mucha gente que no creyó que eso estaba ocurriendo, y ahora lo puedo revelar por el tiempo que ha transcurrido. Es la propia gente de la Comisión de Indultos del Ministerio de Justicia la que estaba indignada, porque además temía por las consecuencias legales de lo que estaban haciendo. Es decir, Pedro Pablo Kuczynski necesitaba un papel donde dijera indulto a Alberto Fujimori otorgado para enseñárselo a Kenji. Pero para eso había que hacer un procedimiento que tenía que comenzar en una solicitud. Y cuando estaban constituyendo la Junta Médica todavía no se había presentado la solicitud. Es decir, fue un festinamiento total de un trámite, porque el móvil no tenía nada que ver con lo humanitario, era una tranza política miserable. Entonces, yo entiendo que la Corte lo que está diciendo, escúcheme, si la situación Nicolás, médica... porque señor, y es el mismo indulto del que estamos hablando. Claro, entonces, el tema es si... digamos, la base para este indulto es la salud de Fujimori, entonces que se haga una junta médica, ¿no? Con todas las supervisiones para garantizar que está actuando con absoluta independencia y veracidad, y que la conclusión será la que tenga que ser. Y si la junta médica concluye Alberto Fujimori está en muy mal estado de salud y su permanencia en prisión realmente es un riesgo para su vida, este señor se muere en cualquier momento, yo creo que nadie en su sano juicio va a decir ya que se muere en la cárcel, ¿no? No creo, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque entonces es muy importante esta reflexión, Nicolás, porque todo este razonamiento no tiene en absoluto nada que ver con la animadversión a una persona, y a una persona que ha sido presidente de la República menos, sino con hechos jurídicamente indiscutibles. Algo que se hizo mal no puede terminar bien. Entonces, y ahora el proceso en el que se ha metido al Perú con esta decisión aprobada con un mecanismo irregular en el Tribunal Constitucional, es algo que estamos discutiendo eso desde ayer, y en donde naturalmente el Ejecutivo tendría que tomar la decisión que le correspondería de acuerdo al derecho internacional, que es decirle a la Corte Interamericana que no se puede acatar esa sentencia del Tribunal Constitucional, porque viola el derecho internacional. Ese sería el paso lógico. Quien dirige la política exterior está en el Ejecutivo, que es
la presidenta de la República, y ese sería el paso a los... No quiero especular lo que va a ocurrir, pero viendo la situación y los cálculos que se hacen a nivel político, probablemente con esto se crea que se arma una mayoría que será precaria seguramente en el Congreso para los próximos meses, y eso en el contexto que estamos viviendo de derrumbe de la institucionalidad democrática, con una fiscal de la nación investigada por los gravísimos delitos por los que está siendo investigada, con un tribunal constitucional que ha decidido patear el tablero del ordenamiento internacional. La gran pregunta es si un país así le da confianza a la ciudadanía de que sus derechos van a ser respetados, primero, y dos, si le da confianza al mundo, en donde se necesita más inversión para el desarrollo nacional, necesitamos más mercados. La OCDE es el mejor mecanismo para eso, pero la OCDE no admite a un socio que ha sacado los pies del plato en materia de estándares democráticos o de cumplimiento del derecho. Entonces, no perdamos de vista eso, porque esas son las cuestiones de fondo. No hay aquí un tema de persecución a una persona, sino de una sentencia que se dictó después de un largo proceso o una extradición que hubo que conseguir, que hubo que negociar. Y bueno, el derecho tiene que ser respetado, ¿no? Y eso creo que es algo en la educación cívica de la sociedad peruana sería importante ahora enfatizarlo, y no que simplemente hay una sentencia, decidimos no acatarla, porque eso me da mayoría en el Congreso. Eso sería una regresión. Creo que ahí no tiene sentido ya la discusión si tiene sentido restablecer o no los cursos de educación cívica en los colegios, porque lo que se está haciendo ahí es antieducación cívica de manera grosera y militante, digamos, ¿no? Diego, muchas gracias por atendernos. Ha sido muy gentil. Diego García Sayán, expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha estado con nosotros.